La lógica computacional. Primero empecemos hablando sobre qué es la lógica. La lógica es la ciencia del razonamiento. Se considera que la lógica tiene su origen en la filosofía y su aplicación en las matemáticas. Sin embargo, se considera a la lógica como una ciencia independiente, en tanto su origen se dio en paralelo al de la filosofía y no como una consecuencia de ella. En general, se puede dividir a la lógica en lógica formal y lógica informal. La lógica formal trabaja con sistemas de lógica proposicional, lógica de primer orden y lógica modal. ¿Qué son los argumentos, esquemas de argumentos y validez? Así como la lógica es la ciencia del razonamiento, la argumentación es la aplicación del razonamiento. La lógica investiga qué hace a un argumento válido. Un argumento es una secuencia de oraciones en la que las premisas están al comienzo y la conclusión al final. Un argumento válido es aquel en el que la verdad de las premisas implica la verdad de la conclusión. En un argumento válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión deberá ser verdadera. Por ejemplo, Juan vendrá a casa o María vendrá a casa. Es una premisa. Segunda premisa, María no vendrá a casa. En conclusión, Juan vendrá a casa. Lógica formal e informal. A menudo se distingue entre dos campos de la lógica formal y la informal. La lógica formal atiende al lenguaje formal, o sea, a la manera de expresar sus contenidos. Los emplea de manera estricta, sin ambigüedades, de modo tal que se pueda analizar el recorrido deductivo a partir de la validez de sus formas. Por otro lado, la lógica informal estudia sus argumentos a posteriori, distinguiendo las formas válidas e inválidas a partir de la información dada, sin reparar en su forma lógica o en su lenguaje formal. La lógica formal, se conoce como lógica formal o matemática a la aplicación del pensamiento lógico a determinadas áreas de la matemática y la ciencia. Esto implica el estudio del proceso de la inferencia mediante sistemas formales de representación como la lógica proposicional, la lógica modal o la lógica del primer orden, que permiten traducir el lenguaje natural al lenguaje lógico. Cada uno de estos sistemas opera sobre distintos elementos. La lógica proposicional opera sobre proposiciones con variables proposicionales y no utiliza cuantificadores o variables de individuo. La lógica de primer orden o lógica predicativa opera sobre predicados y utiliza cuantificadores y variables de individuo. La lógica modal opera sobre el valor de la verdad o el valor de verdad de las distintas proposiciones y predicados. La lógica formal abarca 4 grandes áreas. La teoría de modelos, que propone el estudio de teorías axiomáticas y lógica matemática a través de estructuras matemáticas conocidas como grupos. La teoría de demostración, que propone demostraciones mediante objetos matemáticos y técnicas matemáticas como el camino para la comprobación de problemas lógicos. La teoría de la demostración propone demostraciones mediante objetos matemáticos y técnicas matemáticas como el camino para la comprobación de problemas lógicos. Y la teoría de la computabilidad propone un nexo entre la matemática y la informática y estudia los problemas de decisión. Y por último, la teoría de computabilidad propone un nexo entre la matemática y la informática y estudia los problemas de decisión a los que un algoritmo puede enfrentarse. Para ello emplea la teoría de conjuntos y los comprende como conjuntos computables o no computables. Por último, la lógica computacional. La lógica computacional es la misma lógica matemática pero aplicada al ámbito de la computación, o sea, a diversos niveles fundamentales de la informática, que son los circuitos computacionales, la programación lógica y la gestión de los algoritmos. Forma parte de ella también la inteligencia artificial, un campo relativamente reciente en el área. A grandes rasgos,
La lógica computacional aspira a alimentar un sistema informático a través de estructuras lógicas que expresan en un lenguaje matemático las distintas posibilidades del pensamiento humano, y para eso crea sistemas de cómputo inteligente.